Hola, ¿cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a continuar con el tema de circunferencias. Vamos a estudiar la parte de ángulos asociados. Número 1. Ángulo central. Jóvenes, tenemos esta circunferencia y consideramos que el punto O es centro de la circunferencia. Por acá trazamos el radio OA y el radio OB. Observamos que entre esos dos radios se genera este angulito alfa. Ángulo central me dice lo siguiente. Si este ángulo es alfa, la medida de este arquito que proyecta también tendrá que ser alfa. Si el ángulo es alfa, el arco AB también tendrá que ser alfa. Colocamos entonces por aquí, de acuerdo al ángulo central, la medida del arco AB será igual a alfa. Número 2. Ángulo inscrito. En la circunferencia tomamos un punto B. Y de ese punto B trazamos la cuerda BA y la cuerda BC. Jóvenes, por aquí se genera este angulito beta. Ángulo inscrito me dice lo siguiente. Si este ángulo es beta, este arquito que proyecta, ese arquito AC, tendrá que ser el doble, o sea, 2 veces beta. Si este ángulo es beta, la medida del arco AC tendrá que ser 2 veces beta. Colocamos por aquí entonces, de acuerdo a ángulo inscrito, la medida del arco AC será igual a 2 veces beta. Número 3. Ángulo semi-inscrito. Jóvenes, tenemos nuestra circunferencia y trazamos una recta tangente a la circunferencia. A esta recta le voy a llamar recta L. Jóvenes, al trazar la recta tangente, tenemos por aquí el puntito A, que es punto de tangencia. De ese punto A trazamos una cuerda AB. Por aquí tenemos el puntito AB. Jóvenes, ángulo semiinscrito me dice lo siguiente. Si este angulito que se encuentra entre la recta tangente y la cuerda es alfa, la medida de este arquito AB tendrá que ser el doble, 2 veces alfa. ¿De acuerdo, jóvenes? Si este ángulo es alfa, la medida del arco AB tendrá que ser el doble, 2 veces alfa. Sigamos. Número 4. Ángulo interior. Jóvenes, por acá trazamos la cuerda AB y la cuerda CD. Ambas cuerdas se intersectan en este puntito, generando este angulito al cual yo le voy a colocar X. Muchachos, yo puedo calcular el valor de X en función de estos dos arquitos. Por acá a este arquito le voy a llamar alfa y a este arquito le voy a llamar beta. Puedo yo calcular el valor de X en función de alfa y beta. X será igual a la suma de alfa más beta y eso sobre 2. ¿De acuerdo? X lo puedo calcular sumando alfa más beta y eso dividiéndolo entre 2. Número 5. Ángulo exterior. Jóvenes, en el caso de ángulo exterior se presentan 3 casos. Caso número 1. Circunferencia y 2 tangentes. Si esta es una recta tangente, genera ese punto de tangencia A. Si por acá tengo otra recta tangente, genera ese punto de tangencia B. Ambas tangentes se intersectan en este punto P. Jóvenes, al intersectarse esas tangentes generan este ángulo X. Muchachos, yo puedo calcular el valor de X en función de este arquito al cual yo le voy a colocar alfa y de este arquito al cual yo le voy a colocar beta. Jóvenes, el valor de X será igual a la diferencia de alfa con beta, o sea, alfa menos beta, y todo eso sobre 2. El valor de X será igual a alfa menos beta sobre 2. Muchachos, algo que debemos tener en cuenta es que se cumple una relación con beta y X. La relación es la siguiente. La suma de beta más X, eso tiene que ser igual a 180. La suma de la medida de este arco con la medida de este ángulo tiene que ser igual a 180. Caso número 2. Jóvenes, el caso número 2 consta de una circunferencia, una recta tangente y una recta secante.
Recta tangente genera ese puntito de tangencia A. Recta secante corta la circunferencia en el punto B y en el punto C. Tener en cuenta que el punto P es el punto de intersección de la recta tangente con la recta secante. Al intersectarse ambas rectas generan ese ángulo al cual yo le voy a colocar X. Yo puedo calcular el valor de X en función de dos arquitos. Uno de ellos es este arco AC al cual yo le estoy colocando alfa. El otro será este arquito AB al cual yo le voy a colocar beta. Jóvenes, X será igual a alfa menos beta sobre 2. Calculamos el valor de X restando alfa menos beta y eso dividiéndolo entre 2. Caso número 3. Consta de una circunferencia y dos rectas secantes. Primera recta secante corta la circunferencia en el punto A y B. Segunda recta secante corta la circunferencia en el punto C y D. El punto P es el punto de intersección de ambas rectas. Jóvenes, al intersectarse generan este angulito X, el cual yo podré calcular en función de este arquito BD y este arquito AC. A este arco yo le voy a llamar alfa y a este arquito le voy a llamar beta. El valor de X será igual a alfa menos beta y eso sobre 2. Restamos alfa con beta y lo dividimos sobre 2. Así calculo el valor de X. Jóvenes, una observación. Tener en cuenta lo siguiente. Observa por aquí una semicircunferencia en donde AC es diámetro de la semicircunferencia. Jóvenes, O es centro. Considerar lo siguiente, si nosotros tomamos un punto B en el arco de la semicircunferencia y lo unimos con los extremos del diámetro, jóvenes, este angulito al cual yo le voy a colocar X, necesariamente tendrá que ser igual a 90 grados. ¿De acuerdo? Repito, tomo un punto en el arco de la circunferencia o de la semicircunferencia y lo uno con los extremos del diámetro. Este angulito que estamos generando tiene que ser igual a 90 grados. ¿Puedo tomar yo otro punto por acá? Vamos a tomar por aquí el puntito B' y lo voy a unir con los extremos del diámetro. Por aquí lo uno con el punto A y por acá con el punto C. Jóvenes, si tú tomas un punto que pertenece al arco de la semicircunferencia y lo unes con los extremos del diámetro, este angulito que generas por acá tiene que ser igual a 90, igual al ángulo recto. Profe, ¿y por qué es 90 grados? Recuerda lo siguiente. Todo lo que le falta para dar la vuelta completa sería 180, ¿sí o no? Media circunferencia, semicircunferencia, el arco equivale a 180. Le falta otra semicircunferencia, el largo equivale a 180. Por ángulo inscrito, cuerdita, cuerdita, este ángulo tiene que ser la mitad de la medida del arco. Si el arco equivale a 180, este ángulo tiene que ser la mitad y eso es 90 grados. Jóvenes, veamos cuadrilátero inscrito. ¿En qué consiste? Es aquel cuadrilátero cuyos vértices pertenecen a una circunferencia. Quiere decir que sus vértices son puntos que se encuentran en la circunferencia. Tal y como observamos en este gráfico, tengo mi cuadrilátero y los vértices son puntos que pertenecen a la circunferencia. ¿De acuerdo? Analizamos los teoremas asociados. Muchachos, tengo mi circunferencia y si ABCD es un cuadrilátero inscrito a la circunferencia, entonces se cumple lo siguiente. Si este angulito que está por acá es alfa y este ángulo que está por acá es beta, se tiene lo siguiente. Se tiene que la suma de alfa más beta será igual a 180 grados. La suma de alfa más beta es igual a 180 grados. Si por acá tuviera el caso de que este angulito fuera teta y este angulito fuera omega, se cumple lo mismo. Se cumple que la suma de teta más omega resulta igual a 180 grados. Siguiente. Tengo por aquí mi circunferencia y si ABCD es un cuadrilátero inscrito a la circunferencia, si yo tengo por acá este angulito
alfa. Y por acá, este angulito beta. Se cumple lo siguiente. Si ABCD es un cuadrilátero inscrito a la circunferencia, alfa es igual a beta. La medida de estos dos ángulos serán iguales. Siguiente teorema. Si ABCD es un cuadrilátero inscrito a la circunferencia, trazamos las diagonales BD y AC. Y tenemos que si este angulito es alfa y este angulito que está por acá es beta, entonces se cumple que la medida del ángulo alfa tiene que ser igual a la medida del ángulo beta, también conocido como el teorema del rebote, ¿no? Si este angulito es alfa y este es beta, la medida de esos dos ángulos serán iguales. Ahora pasemos a los problemas de resolviendo en clase. Problema número 1 nos dice, en el gráfico, calcule el perímetro de la región triangular PQR si sus vértices son centros de las circunferencias, siendo A, B y C puntos de tangencia. Jóvenes, el dato que nos dan es que R sub 1 es igual a 5 unidades, R sub 2 es igual a 2 unidades y R sub 3 es igual a 3 unidades. Si lo que nos piden es calcular el perímetro de la región triangular PQR, lo que nos queda por hacer será unir los puntos P y Q, Q con R y finalmente P con R. Y así generamos nuestra región triangular PQR. Jóvenes, si lo que nos piden es el perímetro, necesitamos la longitud de los lados PQ, QR y PR. Para eso, observa lo siguiente. ¿Tú estás de acuerdo que la longitud de PB es igual a la longitud del radio de esta circunferencia? El radio es igual a 5 unidades, por lo tanto PB tiene que ser 5. PA también es el radio de esa circunferencia, por lo tanto también tiene que ser 5. En esta parte, observamos que RA es radio de la circunferencia más pequeña, por lo tanto eso es 2. RC también es radio de la circunferencia más pequeña, por lo tanto también es 2. Por aquí, observamos que QB es el radio de esta circunferencia y la longitud es igual a 3. QC también es el radio de esa circunferencia, por lo tanto también tendrá que ser 3. Si lo que nos piden es el perímetro, solo nos queda sumar PQ, que es igual a 8, sumado con PR, que es igual a 7, y por último, sumado con RQ, que eso resulta 5. 8 más 7, 15, más 5, tu respuesta será igual a 20 unidades. Sigamos con el problema 2. Nos dice, en el gráfico, si O es el centro y el radio es igual a 5 unidades, calcule la longitud de AB. AB es lo que nosotros vamos a calcular. Le colocamos X. Listo. Muchachos, ¿tú estás de acuerdo que B, O y C son puntos colineales? Si B o C son puntos colineales, quiere decir que BC es el diámetro de la circunferencia. Y si BC es el diámetro, por observación que hemos visto en la teoría, al yo tomar un punto que pertenece a la circunferencia y unir con los extremos del diámetro, generamos este angulito recto. Ese ángulo es igual a 90 grados. Si ese angulito es igual a 90 grados, si este ángulo es 37, obligatoriamente este angulito tendrá que ser 53. Y estamos frente a un triángulo rectángulo notable de 53 y 37. Ahora, dato del problema, el radio es igual a 5 unidades. No te olvides por el tema de circunferencia que yo te dije que el diámetro equivale a 2 veces el radio. OC es radio, eso es 5. OB es radio, por lo tanto, eso también tiene que ser 5. La longitud de BC será igual a 10 unidades. Listo. Jóvenes, recordando triángulos rectángulos notables, a 90 se le opone 5K. Quiere decir que 5K será igual a 10. Por lo tanto, el valor de K será igual a 2 unidades. A 37, ¿quién se le opone? 3K. Por lo tanto, X
tendrá que ser igual a 3 veces k. Entonces, si x es igual a 3 veces k, yo ya tengo el valor de k que es 2. X será igual a 3 por 2. Por lo tanto, el valor de x será igual a 6 unidades. Sigamos con el problema número 3. Nos dice, calcule beta si ABC es un triángulo equilátero. Jóvenes, si ABC es un triángulo equilátero, la medida de sus ángulos internos son iguales. Es más, cada angulito es igual a 60 grados. Este ángulo vale 60, este ángulo es 60 y este angulito también tendrá que ser 60. Si nosotros unimos por acá los puntos D y C, notaremos que el cuadrilátero ABDC está inscrito en la circunferencia. Por teoremas de cuadrilátero inscrito, si este ángulo es 20, este angulito también tendrá que ser 20 grados. Tenemos, por cuadrilátero inscrito, la medida del ángulo DAC o EAC es igual a 20 grados. Jóvenes, observa este triángulo que voy a pintar en este momento. El triangulito AEC. La suma de los ángulos internos tiene que ser igual a 180. Colocamos entonces que la suma de 20 más beta, eso sumado con 60, tiene que ser igual a 180 grados. Beta más 80 será igual a 180. Por lo tanto, el valor de beta tiene que ser igual a 100 grados. Veamos el problema número 4. Nos pide calcular el valor de x. Jóvenes, observamos por acá este cuadrilátero que tiene como vértices A, B, C y D. Se encuentra inscrito en la circunferencia. De acuerdo a los teoremas que hemos visto en la teoría, si un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, la suma de estos dos angulitos tiene que ser igual a 180. ¿Cuánto le falta a 130 para hacer 180? La respuesta es 50. Quiere decir, por cuadrilátero inscrito, la medida del ángulo BAD, eso es igual a 50 grados. Ahí está. A este puntito le voy a colocar H. Y observamos que el triángulo BAH o BHA es un triángulo rectángulo. Jóvenes, en el triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos tiene que ser igual a 90 grados. Colocamos entonces por aquí, x más 50 tiene que ser igual a 90. Por lo tanto, el valor de x será igual a 40 grados. Problema 5 nos dice, en el gráfico OB centro y C punto de tangencia. Calcule el valor de x. Jóvenes, debemos recordar la primera parte del tema de circunferencias y nos decía que al unir el centro de la circunferencia con un punto de tangencia, ese angulito tiene que ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Observamos también que OA es radio de la circunferencia. OC también viene a ser radio de la circunferencia. Si OA es 3 metros, la longitud de OC también tendrá que ser 3 metros. Listo. Observa este triángulo rectángulo que voy a pintar. El triángulo rectángulo OCB. La hipotenusa OB es 5 y uno de sus catetos es igual a 3 metros. Obligatoriamente el otro cateto tiene que ser 4 metros, ya que es un triángulo rectángulo notable de 53 y 37. Por lo tanto, el valor de x será igual a 4 metros.